¿Cómo les va? Gracias por este ratito. Buenas noches. José, muy gentiles. Bueno, no hay mucho para festejar, está claro. ¿Coinciden en el diagnóstico de que fueron uno de los sectores más perjudicados, los industriales? Sí, claramente, digamos, no solo coincidimos, sino que lo venimos diciendo anticipadamente. Si vemos en las cifras, vos comparás 2015 contra 2019, 8 puntos abajo. Si lo ves desde la capacidad industrial ociosa, 45%. Si lo ves, obviamente, desde la pérdida de empleo fabril, 200.000 puestos de trabajo menos. Con lo cual, digamos, con las mismas cifras se contesta esta realidad. Duele decirlo, vos decís no hay nada para hacer, y es cierto, duele decirlo, pero la verdad es que Macri le dio la espalda a la industria argentina. Martín, hoy estuvo la gobernadora Vidal, sí, y a diferencia de lo que dijo el presidente de la Unión Industrial Argentina respecto a que el presidente, lo quiero leer para no equivocarme. Sí, yo estuve con Miguel Acevedo y lo que justamente Miguel me decía es que... Fue una desilusión la presidencia de Macri. No, pero él se refería cuando habla del llamado del presidente de él, le hace una consulta al presidente de la Unión Industrial de Noruega y él dice, si me llama el presidente de la Unión Industrial de Noruega, no lo atiendo porque no sé cómo explicarle la crisis que estamos viviendo. Y después lo interpretaron como era el presidente de la República. No, está bien, pero respecto al presidente dijo que respecto a Macri, que finalmente fue una desilusión la presidencia de Macri, así lo dijo él. Sí, yo me quedo un poco con lo que decía Facundo Manes, el tema de la grieta. Yo creo que este momento que estamos pasando es un momento para terminar la grieta, porque estamos justamente ante una crisis financiera y económica muy profunda, y es importante que todos los políticos y todos se pongan de acuerdo para que podamos salir de esta inestabilidad cambiaria que tanto daño nos hace a las pymes. Hoy uno ve que las empresas se les hace muy difícil comprar, vender, digamos, sobre todo con el tema de la expectativa del dólar, porque si vos no sabés cuánto va a valer en 60 días y no sabés cómo negociar el dólar que pasó, es muy difícil poner en funcionamiento la economía que ya venía con una caída importante, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que se calmen los ánimos en términos financieros, porque eso tiene un impacto muy grande para la persona y las empresas que trabajan en el día a día. La cadena de pagos está, en todo caso, estirada, pero no rota. ¿Está entrando en problema de cesación de pago alguna coyuntura particular? Y está todo el mundo negociando el que debe a qué dólar va a pagar, el que quiere vender a qué dólar vende. O sea, y toda una situación que genera esta inestabilidad cambiaria. Pero el que dijo yo te vendía los laminados en la semana pasada a tal dólar y se comprometió, ¿lo cumple? ¿Lo está entregando? Le dice, mira, me cambiaron tanto que lo que te dije, por más que lo afirmé, no puedo cumplirlo. Depende de los sectores, hay algunos que venden en dólares, otros que venden en pesos, pero con una relación dólar. Entonces, genera en realidad una situación muy complicada a la actividad del día a día. Sí, pero por eso coincido con Martín y vamos un poco a la realidad, porque estos son distorsiones que se presentaron hace una semana o dos, no estamos hablando del siglo pasado. La volatilidad en el tipo de cambio, ¿qué es lo que genera? Que no tenés el precio relativo en las cosas. Eso, obviamente, en lo que es la cadena de pago, en lo que es la entrega de productos recientes, la realidad. A eso tenés que sumarle que yo creo que las medidas del fin de semana son la síntesis de un fracaso de un modelo económico que estuvo ligado a lo financiero y no a lo productivo. Y entonces, frente a esa situación, hasta que se calme, digamos, después de pasar no solo un par de días, sino un tiempo prudencial, la gente está con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque el que vende su producto después no sabe si va a poder reponerlo. Las pymes que están en la provincia de Buenos Aires o en Salta están en un momento crítico sufriendo. Ahora, José, vos me decís un modelo que fracasó vinculado al sistema financiero. Y el de Cristina, que terminó con los cepos en el fin del 2011, que era un modelo financiero también, porque ahí dicen, no, pero era un modelo productivo, que también terminó del mismo modo, ¿no? Poniéndosela de sombrero. En este programa tuyo, que me invitas hace ya muchos años, yo te dije, nosotros veníamos en el gobierno de Cristina Kirchner con caídas o estancamientos.
Desde el 2011 a la fecha, la industria viene con claro, problemas. Viene cayendo. Más allá de las caídas o estancamientos, vos tenés un precipicio, tenías que hacer una curva, venías mal. Bueno, este gobierno lo que hizo fue acelerar frente al abismo. Pasaste de Guatemala a Guatepeor. Entonces, ¿cuál es mi consideración? Tenías resortes de deuda pública que te podían permitir fijar prioridades ligadas a lo productivo. Y no estuvieron. Realizar los cambios necesarios. Lejos de hacer esto, seguiste bajo primero el camelo de las LEVACs, después el camelo de las LELICs, siempre en montañas financieras con fondos especulativos que lo único que hizo fue perjudicar a la producción. Cualquier pyme que nos esté viendo lo entiende esto, cualquier empresa que nos esté. Claro, pero ustedes vienen de un proceso en el cual tenían dejáis para importar, tenían que pedir autorización. Por eso. Tenían Venías una ya en un proceso enfermo. Venías en un proceso enfermo. Yo, a título personal, con el señor Moreno, tuve un enfrentamiento personal. Bueno, por con eso lo cual, no me cabe duda que venías con un proceso enfermo, pero tenías que empezar a hacer toda una serie de cosas que eran para estar ligados a la producción y te fuiste en un camino absolutamente distinto. Sin lugar a dudas, hubo un error de diagnóstico que todo el mundo, la política, hasta el mismo gobierno, muchos integrantes lo reconocen, ¿no? Yo lo que quiero plantear es, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que con un lado, con un modelo de país supuestamente, y con otro modelo de país supuestamente, terminamos en el mismo lugar. Me parece que es un problema más grave que las visiones que puedan tener unos y otros. Me parece que es un problema de que no tenemos moneda, no tenemos confianza, somos un país bimonetario, que no cree que el peso sirva, que cree todo el tiempo que el dólar es lo importante, y hacemos inversiones vinculadas a preservar el dólar, nunca el peso, porque sabemos que el peso, más temprano que tarde, en algún momento se devalúa, te lo incautan. Eso ¿Me equivoco? Eso significa visión de corto plazo. Estamos de acuerdo que estuvimos condenados al corto plazo. Ahora, dicho esto, y nosotros tuvimos oportunidad, en reiteradas oportunidades de decirle a los ministros, al presidente mismo, necesitamos determinadas medidas, que vayamos en una dirección, y eso no fue escuchado. Entonces, por supuesto, después podemos hacer una autorreflexión de los argentinos, qué nos pasa, podemos ligarnos desde el 83, si querés podemos ir hasta 1930, las interrupciones democráticas, pero fuera de esa situación, hoy la realidad es que, como dice Martín, no solo se equivocó el diagnóstico, sobre todo el diagnóstico internacional, que es más grave, no se entendió la reforma impositiva americana, no se entendió la política de la Reserva Federal Americana, no se entendió la guerra comercial China-Estados Unidos, y esto no estoy haciendo leer ni del árbol caído porque te lo digo desde hace 2 años, pero más allá de eso, bueno, se jugó a la política, al medio plazo de las elecciones, y hoy estamos acá en una crónica anunciada de un desastre. Imperdonable no haber tenido una política económica integral, o un plan económico al menos. Exactamente, ¿no? Eso es lo que estamos de acuerdo, un plan estratégico en el cual generemos dólares genuinamente, una política productiva, un ayornamiento a toda la legislación laboral, porque pasaron 4 años y lo único que fue hablar de los problemas laborales, de las indemnizaciones que son millonarias, y la verdad que no se hicieron las modificaciones que tenían que hacer para tener una Argentina productiva, claro, que apostara justamente a exportar más, a producir más, a generar empleo. En términos empresarios sería, al final del día quedó poco. Al final del día quedó poco. Y en realidad, quedó la visibilización del problema, pero ninguna respuesta ni solución. Digamos, hablamos de todas las transformaciones que había que hacer y no las hicimos. Apostamos quizá a un modelo de inversiones extranjeras que no vinieron, no vienen y van a venir por mucho tiempo. Teníamos que construir un modelo productivo, un plan estratégico justamente diseñado en función de la realidad argentina. Y ese es el gran desafío que va a tener el nuevo gobierno. Armar un plan estratégico donde realmente estudiemos la realidad argentina y comprendamos. Argentina es un país que la capital federal es Bélgica, la provincia de Buenos Aires es Sudamérica, y te vas a una provincia del interior y puede ser África. Entonces vos tenés que diseñar una política adaptada a cada región y a cada sector. Y ese es el gran desafío, me parece, del nuevo gobierno. Y en términos pugilísticos te diría, no es que estamos en la lona, quedamos abajo de la lona. No, ahora estamos intentando subir, digamos. Exactamente. Ahora, ¿qué creen que fue una cuestión filosófica del gobierno de que no creían en tal vez lo que ustedes pedían, que creían que había que abrir todo el mercado, que habría que tenían que llevar las importaciones? Yo creo que como un empresario siempre
uno elige un factor de apalancamiento, algo que te va a hacer salir adelante. Yo creo que el gobierno eligió justamente las inversiones extranjeras como un factor de apalancamiento y esto no pasó. Macri salía al mundo, le decía que iban a venir a invertir y la realidad es que se daban vuelta y decían hasta que este país no se acomode no van a venir. Los y yo creo que ningún país del mundo salió, sin una burguesía importante que crezca y se desarrolle. Y el gran tema es que tenemos que salir con los empresarios argentinos. Y ese es el gran desafío que tenemos con un plan estratégico que nos integre a todos. Sí, yo creo que hubo un mix. Parte estuvo dado por la impericia. La impericia de Francisco Cabrera. Por supuesto. Los 3 años que perdió. A nosotros nos trataba de llorones. Sí. Es decir, la impericia y la descalificación al sector productivo, cosa que eso no se hace. Pero digo, no solo una lectura incorrecta internacional, como recién dije, sino que se suma también a que no creían en el modelo industrial. Porque si vos te planteabas, prácticamente el país estaba entre vaca muerta, agroexportador y servicios. A la industria no se le dio energías renovables. Bueno, por eso. Pero a la Tampoco industria... hubo gran apertura de importaciones, como Sí. dicen, porque No, se cobraba... No, sí las hubo. Mira, vamos a los datos duros. 2016 y 2017, en bienes de consumo, que así es como debes medir las importaciones que dañan a la industria, porque ya que las 2/3 partes de los productos son insumos del exterior, pero en bienes de consumo vos tuviste importación casi 17,5% cada uno de estos años, en una economía colapsada, en un mercado interno colapsado, o sea que es mucho mayor en términos relativos a ese porcentual que años anteriores se tuvo también. Entonces, ahí sí hubo también un desmanejo de no entender cuál debía ser el calibre de la inserción internacional. El dólar cerca de 60 más o menos, ¿es un dólar para la transición hasta diciembre o no? Yo entiendo que sí. Por eso que me parece que cualquier otro número, estamos hablando de un dólar miedo, que hay que tratar que no suceda porque tiene un impacto en nuestras empresas, en la inflación, en la pobreza muy alta. Sí. Por eso que al principio hablaba de responsabilidad, de mesura. Bono de parte de los empresarios del sector privado, como pide la CGT, como piden muchos sectores, ¿es posible? Los 5.000 pesos que el gobierno nacional va a pagar a los 400.000 empleados de la Administración Pública Central. ¿Es posible eso? Entiendo que hay que negociarlo, pero creo que todos tenemos que poner en estas circunstancias el hombro a este momento. ¿Pero es viable o no es viable? ¿Cómo funciona el sistema? A ver, porque es importante entender cómo funciona el sistema. El 80% de la producción industrial en la Argentina son pymes. Pymes y micropymes, de las cuales la mitad está por bajo de la línea de flotación, como recién te decía. Por supuesto que la vocación, y depende de cada sector, porque no hay un parámetro único. No es lo mismo una pyme que tiene un solo empleado, que está en el norte, en Anta, por ejemplo, en la provincia de Salta, que lo que puede vivir una pyme de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que hay que primero dejarlo sector por sector, como corresponde la negociación de ese tipo de instrumentos. Y por otro lado, hay que entender también, de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Desde la Unión Industrial no podés decir vos, bueno, sí vamos a dar un bono X, porque nunca fue la función de la Unión Industrial, no está dentro de sus competencias. A mí me sorprendió que en esta lógica de pedido y demás, nunca estuvo en tela de juicio por caso el porcentual de aporte a los sindicatos, que es el 1 o el 2% de la nómina salarial. Digo, pues sería un aporte, qué sé yo. Si el 2% el Estado te lo saca, o hasta 2.000 pesos te saca del aporte del 11% en los aportes personales que hace un trabajador, y por lo tanto van a tener un ingreso de 2.000 pesos adicional durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre, bueno, tal vez con un 1%, en alguien que gana 30.000 pesos, estás hablando de 300 pesos, que por 4 son 1.200, qué sé yo. ¿Qué dicen Son muy buenos para la matemática. ¿Qué dicen los dirigentes sindicales? Mirá, se me escapó, muchos de ellos empresarios, que claro, afectan su prestación de servicios, las coberturas de las obras sociales, etcétera, que también están en una situación delicada. Los servicios personales. También, porque también están los buenos dirigentes gremiales, los probos dirigentes gremiales, los honestos, Totalmente. así como están los empresarios que fugan la plata, que son ricos con empresas pobres. ¿No? Sí, como dijo José, yo creo que nos tenemos que sentar en una mesa de negociación y creo que todos tenemos que poner el hombre, y el que pueda pagará y el que no pueda conversará con su, lo va a entender con su sindicato y seguramente lo... José, ¿puedo molestarlo en término personal? ¿Un segundo? Sí. Habló su hermano, candidato a vicepresidente. Dijo,
al ritmo que vamos no llegamos a diciembre con las reservas. Bueno, hoy... ¿Usted cree lo mismo? A ver. Esto va a depender de la confianza que pueda emanar de parte del gobierno nacional, la prudencia que pueda tener y también, obviamente, de la oposición. Pero la verdad, hoy, ¿cuántas se perdieron de reservas? Vos que sos un tipo estudioso. Poco más de 900 millones de dólares, básicamente por la gente que fue y retiró depósitos de un día. Los bancos. Entonces, hoy, si yo tengo que mirar la foto, es una situación difícil de la Argentina. Entonces, por supuesto que hay que... todo esto debe llevarnos a la mesura permanente de todos los sectores para cuidar esa reserva. ¿La CUNSA aporta eso? La CUNSA yo creo que sí, en términos de que, a ver, desde que asumió por lo menos se concientizó la Argentina de que estábamos ya prácticamente en un sistema de colapso. Entonces, por lo menos, frente a la concientización, bueno, ahora están medidas extremas que están buscando esa contención, que no son más que una síntesis del desastre que vivimos, pero por lo menos están conteniendo esa realidad. Peor sería que nos quedemos sin reservas. Lo peor que se puede hacer en una situación como esta es fruto del miedo, la parálisis y en todo caso la inacción. No te quepa duda, que era lo que estaba pasando, peor que la inacción, porque estábamos viviendo con Duhovne bajo un mecanismo de ajuste permanente y de drenaje de las reservas que nos iba a llevar inexorablemente a una caída anticipada mucho más fuerte. Lo último, en términos de la industria en la provincia de Buenos Aires, ¿cuántas pymes hay, más o menos? Y mira, hay 250.000 pymes más o menos, pero industriales hay 26, 27.000. ¿Hay algún sector que se esté destacando dentro de una situación de capacidad instalada en uso baja y dentro de sectores que tienen caídas en términos comparativos? No, hay sectores que... ¿Hay algún vaca muerta, alguna energía renovable? Sí, hay algún sector, el software, por ejemplo, ha crecido. Tandil, también, por ejemplo, Tandil, Polo sí, Tecnológico. claro, o algún tipo de exportación de carnes, pero en general la mayoría de los sectores están con una caída importante. ¿Frigoríficos más, menos? No, más, exportando más. Martín, gracias. Bueno, José, el placer de tenerlo. Hasta la próxima, querido. muy gentil.